la clasificación de ángulos por su posición entre dos paralelas y una transversal. Entonces, el primero que vamos a definir va a ser la clasificación de ángulos correspondientes. Para esto, lo primero que se necesita hacer es enumerar los ángulos que se encuentran de izquierda a derecha, formando un círculo. Entonces, en esta figura tenemos el ángulo 1 y el ángulo 5. Son ángulos correspondientes. Si observamos, ambos ángulos están del mismo lado de la transversal, que es esta línea. Esta es la línea transversal. Y en la misma posición, es decir, en la parte superior de cada línea paralela. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes, es decir, van a medir lo mismo. Al igual que el ángulo 4 va a ser correspondiente al ángulo 8. Nuevamente observamos que están del mismo lado de la transversal y en la parte de abajo de cada línea paralela. Por otro lado, también son correspondientes el ángulo 3 al ángulo 7. El ángulo 2 al ángulo 6. Entonces, supongamos que yo sé cuánto mide el ángulo 1. Supongamos que el ángulo 1 mida 95 grados. Y me pidan calcular cuánto mide el ángulo 6. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para que lo podamos resolver es, observemos que si juntamos el ángulo 1 con el ángulo 2, se forma un ángulo llano. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual a 180 grados. Sabemos cuánto mide el ángulo 1. El ángulo 1 mide 95 grados. En este caso, mi variable va a ser lo que mida el ángulo 2. Y como esta es mi variable, para encontrar su medida únicamente se hace un despeje. Por lo tanto, el ángulo 2 mide 85 grados. Pero, por lo anterior, por ser ángulo correspondiente el 2 con el 6, sabemos que mide lo mismo. Entonces, si el ángulo 2 es congruente o igual al ángulo 5, perdón, al ángulo 6, entonces el ángulo 5 mide, perdón, el ángulo 2 mide 85 grados, que va a ser lo mismo que el ángulo 6. Ahora, para ver otra clasificación de ángulos, vamos a definir lo que son ángulos alternos internos, es decir, los ángulos que van a estar en la parte interior como encerrada por las líneas paralelas y que además van a estar cruzados. En este caso, el ángulo 4 es alterno interno con el ángulo 6. El ángulo 3 es alterno interno con el ángulo 5. Y los ángulos que son alternos externos son el ángulo 1, está en la parte externa, al igual que el ángulo 7, y están cruzados. El ángulo 2 con el ángulo 8 son alternos externos. Al igual que los ángulos correspondientes, se va a tener que la medida de los ángulos alternos internos van a medir lo mismo. Entonces, el ángulo interno 4 va a ser igual a la medida del ángulo interno 6. El ángulo interno 3 va a ser igual a la medida del ángulo interno 5. El ángulo interno 1
va a ser igual a lo que mida el ángulo, externo 7. El ángulo externo 2 va a ser igual a lo que mida el ángulo externo 8. Supongamos que el ángulo interno 3 es 93 grados. Entonces, por esta propiedad, el ángulo 5 va a medir lo mismo. Y si quiero saber cuánto mide el ángulo 6, entonces nuevamente observo que el ángulo 5 más el ángulo 6 miden 180 grados. Ángulo 5 más ángulo 6 igual a 180 grados. Entonces el ángulo 5 mide 93 grados más lo que mida el ángulo 6 va a ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo 6 mide 180 menos 93 grados. Por lo tanto, el ángulo 6 mide 87 grados. Esto es únicamente usando números. La última clasificación de ángulos de dos líneas paralelas y una transversal van a ser los ángulos consecutivos. Entonces, el ángulo 1 va a ser consecutivo al ángulo 8. Y observemos que, bueno, este punto que se encuentra en la parte interna, este cruce es un vértice que hace que el ángulo 8 sea igual que el ángulo 6. Es una propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si yo sé cuánto mide el ángulo 8, es lo mismo que el ángulo 6. Y observemos que el ángulo 6 es alterno interno con el 4. Por lo tanto, lo que mide el ángulo 6 es lo mismo que lo que mide el ángulo 4. Y nuevamente, este vértice hace que el ángulo 4 y el ángulo 2 midan lo mismo. Por lo tanto, si yo junto el ángulo 1 con el ángulo 2, se forma un ángulo de 180 grados. Es decir, básicamente lo que mide el ángulo 2 es lo mismo que lo que mida el ángulo 8. Por lo tanto, el ángulo 1 más el ángulo 8 va a ser igual a 180 grados. Entonces, los ángulos consecutivos, su suma van a ser 180 grados. Otro ejemplo de esto va a ser el ángulo 2 con el ángulo 7. La medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 7 va a ser igual a 180 grados. En este caso, si queremos encontrar cuánto mide el ángulo, la variable x, primero empecemos a numerar para determinar la relación que hay entre cada ángulo, es decir, si es correspondiente, consecutivo, alterno interno o alterno externo. Entonces, el ángulo 1 mide 137 grados. El ángulo 7 mide 8x menos 7. Entonces, según las propiedades que tenemos, son ángulos alternos externos. Por lo tanto, miden lo mismo. Entonces, son alternos externos. Por lo que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7. Tengo dos formas de escribir esta parte. 137 es igual a 8x menos 7 o escribir que el ángulo 7 es igual a lo que mide el ángulo 1.
8x menos 7 igual a 137. La diferencia es que hay que pasar cada elemento con la operación correcta. Entonces, siguiendo este caso, sería 137, el menos 7 sería más 7, 7 igual a 8x. Luego esta suma nos daría 137 más 7, 144, que es igual a 8x. Y por último, se pasa el 8 dividiendo, que nos da 18. Por lo tanto, x es igual a 18. Si queremos saber la medida exacta, tendríamos que hacer una sustitución de 8 por lo que valga x menos 7, lo cual nos da un valor de 137 grados.